sincronización de generador a un bus de potencia infinita. El equipo se integra por los cadetes de tercer año del Cuerpo General: Toscano Rubio Ángel Alberto, Valencia Chávez Daniel, Toribio de la Cruz Gabriel y Tess Noval Flor César. Ok, sobre nuestro proyecto hablaremos sobre la introducción al tema, el marco teórico, la práctica en sí, y llegaremos a algunas conclusiones sobre nuestro trabajo. A continuación, una breve introducción sobre lo que es el generador síncrono. El generador síncrono, o también llamado alternador, es un tipo de motor rotativo, el cual es capaz de transformar la energía mecánica a energía eléctrica. Deriva de la ley de inducción electromagnética de Faraday en 1831. Dicha ley establece que la tensión inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con la que cambia en el tiempo el flujo magnético. Recordemos que los generadores síncronos son los encargados de llevar la mayor parte de la energía que consumimos a nuestras casas. Dichos generadores se encuentran conectados en la misma frecuencia, y cuando existe una demanda superior a la establecida, se debe de conectar más generadores. Para ello se deben de respetar algunas reglas. La primera de ellas es que la frecuencia de los voltajes del generador tiene que ser igual a la red eléctrica, al igual que la amplitud de los voltajes. También la frecuencia y las secuencias producidas deben de ser las mismas en el generador que en la red eléctrica. Y por último, todos los voltajes se deben de encontrar en fase con los voltajes de dicha red. La máquina sincrónica es una máquina eléctrica que se utiliza para transformar energía eléctrica en energía mecánica, o viceversa. La principal característica de esta máquina es que la velocidad del rotor es la misma que la de los campos magnéticos en el estator, la cual depende de la frecuencia eléctrica y de los polos de la máquina. A esta velocidad se le llama velocidad de sincronismo, de ahí es donde proviene el nombre de esta máquina. El estator de la máquina síncrona es idéntico al de la máquina de inducción. Este posee un devanado trifásico dentro de él, pero su principal diferencia constructiva es el rotor, donde se aloja una bobina en la cual se inyecta corriente directa para crear un campo magnético constante. Esta está construida de dos formas: de polos lisos o rotor cilíndrico, en el cual la bobina se aloja en ranuras distribuidas alrededor del rotor. La otra son polos salientes. La máquina síncrona puede funcionar de dos formas. La primera y más común es como un generador, o bien generador síncrono. Para su funcionamiento se le conecta en el eje del rotor un motor de diésel o gasolina y se le inyecta corriente continua a la bobina del rotor a través de los anillos rozantes para crear un campo magnético inductor. El otro tipo de funcionamiento es como un motor. Su forma de funcionamiento es conectar sus terminales del reactor a una red trifásica, del cual se genera energía para así entregarla a una carga mecánica. Los generadores síncronos son utilizados en las centrales eléctricas para generar energía eléctrica que llega a nuestros hogares. Los motores síncronos se emplean en las industrias para la aplicación de la velocidad de rotación que se desee constante. Aquí podemos observar el diagrama de sincronización de un generador a un bus de potencia infinita. Iniciamos con la práctica desarrollando el diagrama. Aquí el compañero está conectando la fuente de alimentación con el motor de impulsión a través de una fuente directa variable. Tenemos T y N, que es la salida del par y velocidad, que están conectados con la interfaz para poder leer los parámetros. Después conectamos un circuito de excitación y un amperímetro para sensar que la corriente está pasando por el electroimán. O sea, que a mayor corriente tengamos en el electroimán,
tendremos más altas líneas de campo y tendremos un interruptor para cerrar el circuito. Conectamos a través de una fuente fija directa, pero primero pasa por el amperímetro I3. Después que pasa por el amperímetro I3, va hacia el devanado con el circuito de excitación y la salida va hacia el negativo de la fuente de alimentación. Posteriormente tenemos el generador trifásico, que lo conectamos en una conexión especial que es en estrella, porque comisión también está conectado en estrella. Así podemos cumplir con las condiciones. Posteriormente conectamos la línea 1 que se conecta en la entrada del amperímetro 1 y la salida del amperímetro va hacia el módulo de sincronismo, que es la lámpara. Posteriormente conectamos la línea 2 que pasa directamente, no se conecta a ningún amperímetro. Y la línea 3 se conecta al amperímetro 1, al amperímetro 2 y se conecta hacia el módulo de concentración. Posteriormente colocamos los voltímetros que se utilizan para censar los voltajes de salida que están fluyendo por la línea 1 y la línea 3. Con el voltímetro 1 censo el voltaje de la fase 1 y 2, y con el voltímetro 2 censo el voltaje de la fase 3 y la 2. Conectamos de comisión de la fuente alterna al módulo de sincronismo en el 1 con el 1, el 2 con el 2 y el 3 con el 3. Después el neutro de la comisión lo mandamos con el neutro de la conexión en estrella. Como podemos ver, ahí están conectando lo que es la fuente de alimentación con el módulo de concentración. Como lo habíamos comentado, se tiene que conectar en estrella y el neutro va con el neutro de la estrella. Eso lo hacemos para cumplir con las condiciones que se requieren, con las 4 condiciones ya dichas. Después conectamos un voltímetro a la fuente de alimentación y el voltímetro va a ser el voltímetro 3. Esto es para verificar que tengan la misma frecuencia y que cumplan con la primera condición. Si incrementamos la velocidad, incrementamos el voltaje y después movemos la excitación para que esté en sincronismo. Lo encendemos y vamos a incrementar la velocidad hasta 1800 revoluciones y después verificamos cuánto tenemos de voltaje. Ahí estamos verificando cuánto es el voltaje. Posteriormente tenemos que sincronizar el módulo de excitación con la de la fuente para que ambas tengan el mismo voltaje y así cumplan con los parámetros. Las 4 condiciones son que la frecuencia de los voltajes producidos por el generador síncrono debe ser igual a la frecuencia de la electricidad. O sea, que en tanto como comisión y como nosotros produzcamos, tenemos que tener la misma frecuencia, que son de 60 Hz. Posteriormente tenemos que la segunda condición es que la amplitud de los voltajes producidos por el generador tiene que ser igual a aquella de los voltajes de la red eléctrica. Eso quiere decir que si tenemos 208 volts producidos, también comisión tiene que tener 208 volts o similares para que estén en frecuencia. Ahí podemos ver que ya están en frecuencia como las lámparas por el método de lámparas y están en frecuencia, están parpadeando las lámparas. Entonces eso quiere decir que sí estamos cumpliendo con las 4 condiciones. Y después lo encendemos y está en sincronización. Ahí es donde se apagan las lámparas para ver que ya están en sincronización. Como podemos ver, ahí podemos aumentar la velocidad o la potencia y no va a afectar en nada. ¿Por qué? Porque ya está
sincronizados en el bus infinito, tanto como el generador como la fuente, o tanto como el generador como la comisión. Podemos mover la excitación disminuyéndolo y aumentándolo y no va a afectar en nada, ya que están en sincronismo. Después tomamos las medidas de seguridad para poder, ya que comprobamos eso, tomamos las medidas de seguridad para apagar la fuente de alimentación y terminar y concluir con la práctica. En esta práctica se pretende sincronizar un generador síncrono trifásico con la red de energía eléctrica empleando un módulo motor alternador síncrono y el módulo de sincronización mediante el método de lámparas encendidas. Lo primero que hicimos en la práctica es que cuando energizamos con la fuente directa variable al motor de impulsión, lo que necesitábamos era más velocidad por parte del motor de impulsión para alcanzar la velocidad síncrona, pero para lograrlo, verificamos que los dos elementos tengan la misma frecuencia, y para lograr alcanzar la misma velocidad de sincronismo, tenemos que jugar con la potencia y la corriente de excitación que le suministramos al devanado del generador, así como los parámetros de velocidad y el par del motor. Para lograr esto, necesitamos saber que si incrementamos la velocidad del motor generador, incrementamos el voltaje que éste suministra, y después, si movemos la perilla de la excitación del devanado del generador, podemos controlar la potencia reactiva del mismo. Estos cambios a la excitación y la potencia del motor son necesarios para alcanzar el sincronismo. Para ello fue necesario el método de las lámparas encendidas, para que nos indicara cuándo el generador había alcanzado la velocidad de sincronismo y las tres líneas que se encontraban en fase y el generador estaba listo para sincronizarse con la red de energía eléctrica. El método de las tres lámparas encendidas generando un voltaje nos indica cuando el motor generador y la red eléctrica se encuentran en fase y podemos comenzar con la sincronización. Para poder lograr la sincronización, tenemos que cumplir con las cuatro condiciones que son las siguientes. 1. La frecuencia de los voltajes producidos por el generador síncrono debe ser igual a la frecuencia de la red eléctrica de corriente alterna, la misma frecuencia de comisión y lo que nosotros produzcamos que es de 60 Hz. La número 2 dice que la amplitud de los voltajes producidos por el generador tiene que ser igual a aquella de los voltajes de la red eléctrica de corriente alterna. También tenemos que producir el mismo voltaje o parecido, o sea, que si nosotros tenemos 208 volts producidos, también comisión tiene que tener 208 volts. La número 3 nos dice que la secuencia de fases de los voltajes producidos por el generador debe ser la misma que aquella de la red eléctrica de corriente alterna. La secuencia de fase tiene que ser la misma porque es un alternador trifásico, o sea, tres ondas de onda. Esto quiere decir que si tenemos la generación a comisión, también tiene que estar conectado la A con la A, la B con la B y la C con la C. Los voltajes producidos por el generador tienen que estar en fase con los voltajes de la red eléctrica de corriente alterna. Después tenemos el generador trifásico que lo conectamos en una conexión especial que es en estrella, porque en comisión también está conectado en estrella y así cumplir con las condiciones. Al cumplir con las condiciones podemos proceder a sincronizar el generador con la red de energía eléctrica. Cuando alcanzamos este punto, a pesar de disminuir la potencia que se le suministra al motor de impulsión, las revoluciones se mantienen, ya que el motor generador pasa a alimentarse de la potencia suministrada por la red eléctrica y deja de comportarse como un generador y pasa a ser una carga para la red eléctrica. Después de realizar la práctica, pudimos comprobar que efectivamente la secuencia de fases del generador síncrono concordaba con la red eléctrica trifásica. ¿Y cómo lo comprobamos? Pues con el parpadeo del módulo de las lámparas encendidas, las cuales parpadeaban al mismo tiempo, indicando que las tres líneas se encontraban en fase. Y con eso concluimos con nuestra presentación y le agradecemos por su atención.